¿Alguna vez has escuchado de cuáles son las medidas conservatorias del patrimonio del deudor? Si tu caso es que no, te invito a escuchar el siguiente video. Iniciemos con la figura del embargo. Según la sentencia T-557 del año 2002, el embargo se define como una medida cautelar cuyo propósito es triple: evitar la insolvencia del deudor, garantizar el cumplimiento de la obligación y asegurar que los bienes del deudor sirvan para responder por esa deuda. Esta medida se materializa a través de su inscripción en el registro de instrumentos públicos, pero la ley es clara en proteger lo esencial. El artículo 1677 del Código Civil establece una lista de bienes que no son embargables. Entre ellos se encuentran el salario mínimo legal o convencional, el lecho del deudor, su cónyuge e hijos, y la ropa necesaria para su abrigo, los uniformes y equipos de los militares, los utensilios necesarios para el trabajo de un artesano o trabajador de campo, los artículos de alimentos y combustible necesarios para un mes de consumo familiar, los bienes que el deudor posee en fideicomiso y derechos de uso enteramente personales como la habitación. Ahora la situación más crítica: ¿qué pasa cuando un mismo bien tiene múltiples embargos? Aquí entra en juego el principio de prevalencia de embargos, un concepto de naturaleza procesal detallado en la normativa y desarrollado por la sentencia anteriormente mencionada. El requisito para activar este principio es la llegada de un comunicado de nuevo embargo respaldado por un título hipotecario o prendario, es decir, una garantía real. Frente a esto, la ley ordena una acción inmediata al registrador a registrar el nuevo embargo con garantía real. Debe simultáneamente cancelar el embargo anterior que carecía de ella. Inmediatamente después, el registrador tiene la obligación de notificar por escrito esta cancelación al juez que había decretado la medida anterior. Ahora pasemos a la siguiente figura: el secuestro. ¿Has escuchado hablar de ella? En el ámbito legal no tiene nada que ver con lo que te imaginas. Según el artículo 2273 del Código Civil, el secuestro se define como el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirla a quien obtenga una decisión a su favor. Este depositario se llama secuestro. En la práctica, es una medida cautelar que acompaña el embargo. Son hermanos. Su objeto principal es asegurar la disponibilidad de los bienes para garantizar el pago de las obligaciones del deudor. ¿Lo habías escuchado antes? Pero, ¿se puede secuestrar cualquier cantidad? La respuesta es no. El artículo 599 del Código General del Proceso establece un límite muy claro. El juez, al decretar embargos y secuestros, debe limitarlos a lo estrictamente necesario. El valor de bienes secuestrados no puede exceder el doble del valor del crédito, sus intereses y costas. Existen excepciones a esta regla, por ejemplo, cuando se trata de un único bien indivisible o de bienes específicamente afectados por una hipoteca o prenda que garantice ese crédito. Ahora, un punto crucial: ¿quién puede oponerse a un secuestro? La jurisprudencia, o más bien, una sentencia del Consejo de Estado del día 26 de noviembre de 2009 hace una distinción fundamental. El poseedor es reputado dueño y por lo tanto sí está legitimado para solicitar el levantamiento de la medida cautelar del bien. El mero tenedor, por el contrario, no está legitimado para oponerse al secuestro. Por lo tanto, como en el caso que se desarrolló en la sentencia, un arrendatario no tiene la potestad legal para alegar el levantamiento de una medida de secuestro sobre ese bien, ya que no es poseedor legitimado. Ahora, la figura a explicar es la guarda y aposición de sellos. Cuando una persona fallece, es crucial proteger su patrimonio para garantizar una repartición justa. Para ello, existe la guarda y aposición de sellos, una medida cautelar diseñada específicamente para procesos sucesorios. ¿Pero en qué consiste exactamente? El artículo 1279 del Código Civil nos da la definición y los lineamientos básicos. Establece que, desde que se abre una sucesión, cualquier persona con interés en ella puede solicitar que los muebles y papeles de la herencia se guarden bajo llave y sello, hasta que se realice el inventario formal. Hay dos precisiones importantes. Aquí se exceptúan los muebles de uso cotidiano y obviamente se debe diligenciar ante un juez con todas las formalidades.
Ahora, los plazos son esenciales. El artículo 476 del Código General del Proceso es muy específico. La solicitud debe presentarse dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento. Debe acompañarse con la prueba de defunción e indicar el lugar donde están los bienes. Si el juez acepta la solicitud, la diligencia se practicará en un plazo máximo de 12 días. La protección de los sellos no es eterna, como lo estableció el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo en un auto de agosto de 2022, el cual dice que la medida terminará automáticamente si entre los 10 días siguientes a realizar la diligencia no se ha iniciado formalmente el proceso de sucesión. En resumen, la guardia de posición de sellos es una medida que protege el patrimonio de la sucesión, según el artículo 269 del Código Civil, con plazos perentorios para su solicitud y ejecución, y se caduca si no se activa el proceso sucesorio, como lo precisó el auto del tribunal. La figura siguiente es inventarios y avalúos. En cualquier proceso de liquidación patrimonial existe un paso que es pilar de todo lo que sigue: la etapa de inventarios y avalúos. Sin esta base, la partición de bienes carecería de solidez. ¿Por qué son obligatorios? Primero, la ley es clara. El artículo 1832 del Código Civil establece que para liquidar la sociedad conyugal, también se aplica la analogía para la sociedad patrimonial, se deben aplicar las reglas de la partición de una herencia, y esas reglas están en el artículo 1392 y 1821 del Código Civil. Exigen que toda partición descanse sobre una base real, que no es otra que un inventario de avalúos formalmente aprobados. Esta etapa tiene un doble objetivo. El inventario es identificar y listar todos los bienes, así como las deudas que conforman el patrimonio a liquidar. El avalúo, determinar el valor comercial de cada uno de esos bienes y suma de dinero. Todas las discusiones sobre este valor deben resolverse en una audiencia específica. Una vez que las partes se ponen de acuerdo o el juez resuelve las objeciones, se emite una providencia de aprobación. Y aquí viene lo más importante: esa aprobación no es un trámite más. Según la jurisprudencia, o lo estableció en la sentencia del 16 de agosto del 2018 del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, la aprobación genera un efecto preclusivo. En términos simples, significa que la base real se inmortaliza. ¿Qué implica esa inmutabilidad? Pues la sentencia lo explica 3 límites cruciales. El límite para el partidor. El partidor, que es auxiliar de la justicia, no puede ignorar o cambiar los bienes o sus valores. Su trabajo es aplicar el principio de igualdad usando los avalúos y aprobados, tal como lo indica el artículo 1394 del Código Civil. Límite para las objeciones. Una vez en la etapa de partición ya no se puede volver a discutir el valor de los bienes. Las objeciones solo son válidas si el partidor no se ajustó a lo establecido en los inventarios. Límite para acuerdos posteriores. Ni siquiera un acuerdo de conciliación entre las partes posterior puede modificar esta base, si ya fue aprobado judicialmente. Seguimos con la simulación. En el mundo jurídico, no todo es de lo que parece. Existe una figura llamada simulación que ocurre cuando las partes de común acuerdo declaran una voluntad falsa hacia el exterior, ocultando su verdadera intención. La jurisprudencia es clara: para que exista simulación debe coexistir 2 actos, uno visible o ostensible que se muestra al público y otro invisible u oculto, la llamada contraescritura, que es lo que realmente refleja lo que las partes quieren. Para que un acto sea declarado simulado, la jurisprudencia ha exigido 3 elementos: la divergencia intencional, una diferencia deliberada entre lo que se afirma y lo que realmente se quiere; un acuerdo simulatorio, ambas partes deben estar conscientes de acuerdo en engañar a terceros. Si el engaño es de una sola parte, es solo una reversa mental sin efectos. Afectación de intereses. La simulación debe poder afectar los intereses de quienes intervienen o de terceros como los acreedores.
La ley clasifica la simulación en dos tipos con efectos muy distintos. La simulación absoluta, que estamos entendiendo bajo la sentencia SC 3642 del 2019. En este tipo de simulación, el contrato es totalmente falso. Las partes no tuvieron jamás la intención de celebrar un negocio real. Por ejemplo, vender una propiedad solo para aparentar solvencia ante un acreedor. El efecto es que se declara con nulidad absoluta. El acto se tiene por inexistente y el bien simplemente regresa al patrimonio de su verdadero dueño como si la venta nunca hubiera pasado. En cambio, la simulación relativa, que la entenderemos bajo la sentencia SC 1681 del año 2019, si hay un negocio real, pero está disfrazado, es como un regalo envuelto en el papel de una venta. El disfraz puede ser de la naturaleza, ocultar una donación como un contrato de compraventa, del precio, declarar un valor por muy debajo del real y de la identidad, hacer figurar a un familiar como comprador, como en realidad lo es otra persona, cuando en realidad lo es otra persona. El efecto es declarar nulidad relativa. El acto visible se anula, pero puede prevalecer el acto oculto si cumple con todos los requisitos de la ley. ¿Y quién puede desafiar estos actos simulados? Principalmente los acreedores, amparados en el artículo 2488 del Código Civil, que les da derecho de prenda general sobre los bienes de su deudor. Si un acto simulado reduce esa garantía, el acreedor está legitimado para pedir que se descorra el velo. En un juicio no es necesario que la parte demande, que el demandante clasifique perfectamente el tipo de simulación. Bajo el principio iura novicuria, el juez conoce el derecho, es el juez que, analizando las pruebas, debe determinar si estamos frente a una simulación absoluta o relativa. Imagina esta situación. Alguien paga una deuda que no es suya. ¿Desaparece simplemente esa obligación? No necesariamente. Existe una figura llamada subrogación, un mecanismo por el cual, al pagar la deuda de otro, quien paga adquiere automáticamente todos los derechos y acciones del acreedor original, es decir, se convierte en el nuevo acreedor. Para que esta transmisión sea válida, el artículo 1666 del Código Civil exige tres requisitos esenciales, tal como lo ha precisado la jurisprudencia. La deuda ajena, quien paga debe ser un verdadero tercero, no puede ser el deudor original, su representante o alguien ya obligado por ley a pagar. El segundo, pagar con patrimonio propio. El dinero usado para cancelar la deuda debe salir directamente del bolsillo del tercero, no de fondos que el deudor le hubiera dado para ese fin. Crédito transferible. La deuda pagada debe ser de aquellas que permiten ser cedidas a otra persona. Ahora, ¿cómo se produce este traspaso de derechos? Existen dos modalidades principales. El camino de la subrogación legal. El efecto es automático por mandato de la ley. El artículo 1668 del Código Civil lista los casos, por ejemplo, un acreedor con mejor derecho, como un hipotecario que paga a otro acreedor de menor rango. El comprador de un inmueble que paga una hipoteca que pesaba sobre él. Un tercero que paga con el consentimiento del deudor. Un supuesto clave que fue analizado por la sentencia STC 3003 de 2016. Por el otro camino tenemos la subrogación convencional. Aquí no hay un mandato automático de la ley, sino un acuerdo voluntario. Ocurre cuando el acreedor original, en el mismo momento de recibir el pago, pacta por escrito transferir derechos al tercero que le está pagando. ¿Y que obtiene exactamente quien paga? Los efectos son poderosos. El artículo 1670 del Código Civil dice: la subrogación traspasa al no acreedor todos los derechos, privilegios, prendas e hipotecas que tenía el anterior. Esto le permite actuar contra el deudor principal e incluso contra sus codeudores,
Una salvedad importante: si el pago solo fue parcial, el acreedor original mantiene la preferencia para cobrar el saldo restante por sobre el tercero que solo pagó una parte. ¿Qué puede hacer un acreedor si su deudor de pronto vende o regala todos sus bienes para evitar pagar? Para estos casos de fraude, la ley tiene una herramienta poderosa: la acción paulánea o acción revocatoria. Se trata de una acción civil que permite a los acreedores deshacer los actos fraudulentos de su deudor para recuperar la garantía de pago. Su fundamento legal está en el artículo 2491 del Código Civil, que la denomina acción de rescisión. Esta acción defiende un principio clave: la prenda general de los acreedores, establecida en el artículo 2488 del mismo código. Para esta acción excepcional prospere, la jurisprudencia exige que se cumplan 3 requisitos cumulativos. El primer requisito es la preexistencia de la obligación. Tu crédito debe existir antes de que el deudor realice el acto sospechoso de vender o donar sus bienes. El segundo y más crucial es el prejuicio o eventus dani. Esto significa que el acto del deudor lo ha vuelto insolvente o ha agravado su insolvencia. Si el deudor aún después del acto tiene bienes suficientes para pagarle, la acción no procede. El perjuicio debe ser real. El tercer requisito es el fraude o consilium fraudis, es decir, la intención de perjudicar, pero la ley es más o menos rigurosa dependiendo del tipo de acto. En actos onerosos, el artículo 2491 numeral 1 es estricto. Se debe probar la mala fe de ambos, tanto del deudor, que vende con intención de defraudar, como el comprador, que sabía que con esa compra perjudicaba a los acreedores del deudor. Para los actos gratuitos, como una donación, el artículo 2491 numeral 2 es más flexible. Basta comprobar la mala fe del deudor, el perjuicio al acreedor. Si el deudor te dona sus bienes para no pagarle el tercero, aunque esté de buena fe, no puedas retener ese lucro inmerecido. Si se prueban estos elementos, el efecto de la acción no es anular el contrato entre el deudor y el tercero, sino declararlo inoponible frente al acreedor. En la práctica, esto significa que el bien vuelve al patrimonio del deudor para que puedas embargarlo y cobrar tu crédito, restituyendo la garantía que tenías. Esta figura, avalada por la jurisprudencia con el auto 385 de 2022 de la Corte Constitucional, es un mecanismo vital para combatir el fraude y asegurar que los derechos de los acreedores se respeten. En el mundo de los actos jurídicos, no todo lo que se afirma es válido. Cuando un acto jurídico nace con un defecto de origen, la ley aplica la sanción más drástica: la nulidad, la pérdida de efectos. Pero ¿sabía que no todos los vicios son iguales? El sistema jurídico distingue entre dos tipos fundamentales. Tenemos primero la nulidad absoluta. Es la más grave y se aplica cuando el vicio del contrato afecta al orden público y a los intereses de la sociedad, como lo precisó la sentencia SC 9184-2017. Esta nulidad sanciona vicios tan graves que el contrato carece de validez desde su origen. Su fundamento está en el artículo 1741 del Código Civil. ¿Cuándo se aplica? Cuando hay objeto o causa ilícita, falta una formalidad esencial, actos de personas absolutamente incapaces. Sus reglas son muy estrictas, tal como lo confirmó la jurisprudencia. Un juez puede declararlo de oficio sin que nadie se lo pida. Cualquier persona con un interés legítimo puede solicitarla. No se puede perdonar o ratificar, solo se sanea con el paso del tiempo. En contraste, tenemos la nulidad relativa. Como lo explica la sentencia SC 172-2020, esta nulidad es menos severa y protege intereses particulares, actuando cuando la voluntad de una de las partes fue viciada. Su base legal es el artículo 1743 del Código Civil. Se aplica por vicios que afectan la voluntad, como el error, la fuerza y el dolo. Sus reglas son más flexibles, protegiendo solo a quienes fueron perjudicados. Solo la parte afecta quien pueda pedirla. El juez no puede declararla de oficio, puede sanearse. La parte afectada puede ratificar el contrato o puede extinguirse por el transcurso del tiempo. En resumen, la diferencia clave es que la nulidad absoluta defiende a la sociedad,
Es un vicio tan grave como lo establece la sentencia anteriormente mencionada, que cualquiera puede denunciar. Y la nulidad relativa defiende a una persona, como lo aclaró también la sentencia anteriormente mencionada. Es vicio solo para la parte lesionada y solamente la puede reclamar para ella. Ahora concluimos con la última figura, la ejecución coactiva. Cuando un deudor incumple su obligación y existe un documento que lo aprueba, el acreedor no tiene que conformarse. Puede acudir a un mecanismo judicial poderoso, la ejecución coactiva o proceso ejecutivo. En este proceso, diseñado para obligar coercitivamente al deudor a cumplir, especialmente cuando se trata de un pago de una suma de dinero. La clave para activar este mecanismo es contar con un título ejecutivo. Según el artículo 422 del Código General del Proceso, este documento debe cumplir 3 requisitos esenciales: ser expreso, claro y exigible. Expreso en cuanto a la obligación de estar contenida de manera clara y manifiesta. Claro en que no debe dejar dudas sobre qué se debe, cuánto se debe y a quién se le debe. Y exigible, debe establecerse sin ambigüedades las fechas a partir de las cuales se cobra. Pero ¿qué pasa si el título es defectuoso? La jurisprudencia ha sido contundente. La sentencia STC 3298-2019 de la Corte Suprema de Justicia estableció que los jueces tienen el deber de examinar oficiosamente el título ejecutivo, incluso oficio y cualquier etapa del proceso, para verificar que cumpla con estos requisitos. Si el título carece de claridad o exigibilidad, la ejecución carece de fundamento y debe cesar inmediatamente. No se pueden hacer suposiciones cuando se trata de forzar el cumplimiento de una obligación. Este principio se aplica con rigor en los títulos valores como el pagaré. Para ser ejecutivo, un pagaré debe cumplir no solo con el Código General del Proceso, sino también con el artículo del Código General del Proceso, sino también con los requisitos específicos del artículo C21 y 79 del Código de Comercio. Si un pagaré tiene cláusulas que generan confusión sobre el valor de las cuotas, las fechas de pago o la forma de vencimiento, o pierde su cualidad de título ejecutivo, como lo ha demostrado la jurisprudencia, un título confuso no es ejecutable. Incluso cuando el título ejecutivo de una sentencia judicial que ordena pagar una compensación, la ejecución sigue reglas claras como lo determinó la sentencia AC029-2021 de la Corte Suprema, y a menos que la ley asigne expresamente la competencia a una jurisdicción especial. La acción para hacer efectivo ese pago debe tramitarse por una jurisdicción civil ordinaria. Este mismo proceso se efectúa tanto en las obligaciones de dar en cuanto a dinero, de hacer y no hacer.